Vamos a seguir adelante ahora con el tema de cefalea persistente de novo, que ese pues realmente es una cefalea que difícilmente en las reuniones de cefalea luego se toca, se ve, ¿no? Todo el mundo se brinca ese tipo de dolor de cabeza. Pues no, nosotros decidimos ahora abordarlo y para eso pedimos al doctor Daniel San Juan Horta, que es un experto en cefaleas. Él está adscrito a la Clínica de Epilepsia del Instituto Nacional de Neurología, es neurofisiólogo, uno de los neurofisiólogos más destacados, al menos de Latinoamérica, y de aquí de México, pues no se diga, y un experto en cefaleas. Por favor, Daniel. Sí, lo que el doctor Jefferson también faltó mencionar es de que también le da dolor al médico. Porque como verán ahorita, es una cefalea que es persistente. Y algo que es persistente es que es crónico. Está considerada esta entidad dentro de la cuarta categoría y casi al final de otros desórdenes de las cefaleas primarias. Y como ven ahí, lo que se requiere es básicamente que se pueda definir cuándo inicia y que ese episodio empiece en las primeras 24 horas y sobrepase los 3 meses. Y que no haya ninguna otra potencial explicación dentro de todo el catálogo que está ahí en el ISD-3. Entonces, eso hace que, creo yo, que en el futuro esperemos que esta entidad pues se logre conocer más para que desaparezca, ¿no? Porque entonces significa que conoceremos mejor la enfermedad y también el tratamiento y quedará en otras categorías. Cuando todavía no se cumple ese criterio, quedaríamos en los menos de 3 meses y es probable. Como ven, esta es una entidad que afortunadamente es rara, porque es 0.03%, pero más o menos equivale al 0.1% de la población. Y a veces los valores de predominancia de hombre y mujer varían dependiendo a quién se le pregunte y en dónde se pregunte, porque cuando se hace en las comunidades abiertas, pues pareciera que es más de hombres, pero los que están vistos en las clínicas especializadas europeas, pues parece ser que son de mujer. Tal vez sea un sesgo de selección que las mujeres sí van y los hombres pues que se aguanten, ¿no? Pero puede verse aquí que en la aparición aparece más frecuentemente en los adolescentes y adultos jóvenes. Lo que sí llama mucho la atención es de que hay una población vulnerable, que son los niños, porque se ve la predominancia ahí en 35% de niños que tienen dolor de cabeza crónico. Entonces, eso sí llama mucho la atención y es de preocuparse. Y solamente en el 40% de estos pacientes tienen algún antecedente de que pudieron haber tenido un disparador, como las infecciones virales. Ustedes ven la gráfica donde viene la distribución y aquí grafican más a las mujeres. Esta es una encuesta pues en un centro de atención de cefaleas. En general la etiología es desconocida y los estudios con estas poblaciones los han asociado, porque tiene que haber las leyes estas de causa-efecto, con una infección viral o bacteriana, con todos estos virus que están aquí, y probablemente el que ahora aparece en la colección después del 2020 es el SARS-CoV-2, porque ahí no estaba, ¿no? Entonces, muchas enfermedades neurológicas han sido culpadas con los herpes virus y citomegalovirus, esclerosis múltiple, o sea, no necesariamente están como causa directa. Los eventos estresantes, tanto fisiológicos como las intervenciones quirúrgicas. Las intervenciones quirúrgicas y la hipermovilidad cervical, probablemente la propuesta que se hace es que en el momento de que se mantiene la intubación, se hace el movimiento o hay una alteración de las articulaciones sin tenerles, darlos ni nada, pues generan ese estrés en las estructuras que va a perpetuarse como un dolor. Y la otra es cualquier entidad que pueda originar una inflamación del sistema nervioso central, y eso incluye pues fiebres, infecciones, incluso trauma craneal leve, ¿no? En esta gráfica se ven algunos de los detonadores de inicio de esta entidad
Y puede verse que no todos los pacientes tienen detonadores, pero de los que sí tienen, vean ustedes que aparece la infección, aquí lo voy a señalar, similar a la influenza, ¿no? 30%, 41, 29, las series son distintas, hay algunas en donde hay un evento estresante de la vida, ¿no? 20, 9%, la cirugía y otras entidades. Cuando hay otras entidades, que es un poco más distinto aparece también la vacunación. Eso también nos vuelve a llamar la atención porque si estamos hablando de que las vacunas inducen una respuesta inmune inflamatoria, pues pudiera estar asociada. Afortunadamente, aunque se exploró en el COVID, eso no se encontró asociado. Entonces aquí tenemos el resumen de cómo pudiera tratar de algunos elementos que se han encontrado en diferentes estudios, y no hay muchos, porque si se imaginan la forma de reclutar estos pacientes y que además sean homogéneos, pues no está fácil. Lo que sí es que cada vez se delinean que los fenotipos iniciales que se describieron eran acerca de cefalea tensional, pero cada vez más la proporción se mueve hacia pacientes que tienen un fenotipo de migraña, y recientemente también una forma de presentación un poco inusual, que es la cefalea thunderclap, porque la cefalea thunderclap es un poco más alarmante en la forma que inicia, porque es abrupta, porque tiene otros factores e incluso tiene etiologías que deben descartarse como banderas rojas. Pero ven ustedes aquí en esta gráfica, han comparado a los pacientes que tienen CM, que es la migraña crónica, contra esta entidad, y tres de los principales síntomas que se ven en estas dos entidades. Está en la primera columna, pues la fotofobia, ¿sí? Que parece ser que la fotofobia y la náusea están mayormente en estas poblaciones de migraña crónica y que son menores, o sea, están ahí latentes, pero están presentes. De hecho, lo máximo que se describe en estas poblaciones son como del 60-70%. El problema clínico adicional es de que casi todos, 85-90% de los pacientes tienen los dos grandes acompañantes del dolor de la humanidad: el trastorno de ansiedad generalizado y el trastorno depresivo mayor. Es tan así que incluso el 20% desarrollan trastorno de dolor somatomorfo, que eso es una cosa bien difícil de tratar porque básicamente les duele el aire. Ajá. Entonces, sí es... estas combinaciones llevan a que los reportes de estos estudios digan que hay, si no le quieren llamar desesperanza, dolor intenso, insoportable, ¿no? Entonces, sí es difícil vivir con dolor todo el tiempo. Esta es una colección de signos y síntomas que han sido descritos por diferentes autores, y vean, los números, a pesar de que quisiéramos que fuera así sorprendentemente altos, no son muy grandes, y no hay centros tampoco que lo tengan todo. Pero vean que pueden ser unilaterales, de una calidad, pues sí, opresiva, pulsante, ¿no? Severa, moderada, o sea, pero los valores de náusea, vómito, fonofobia y fotofobia andan alrededor de un promedio del 60% casi todos, ¿no? Afortunadamente los síntomas autonómicos han quedado muy fuera de lo que es común para esta entidad. Se han hecho estudios porque idealmente se trata de conocer cómo están las alteraciones estructurales o microestructurales en estos pacientes. El gran problema con estos estudios, que están bien hechos, es que primero tienen que ser estructuralmente normales, ¿no? Porque si no sería una causa secundaria. Y segundo, es que no se pueden excluir fácilmente los pacientes que tienen los trastornos del estado de ánimo, que en sí mismo ya son una entidad que puede mostrar alteraciones. Entonces, estos hallazgos en donde dicen, sí está más cargado a la derecha, sí es más el hipocampo, son las mismas estructuras del sistema límbico, porque también incluye la región frontal, que están afectadas en la depresión o en los trastornos, pero sí se han hecho estos estudios de conectar, vean ustedes, muchas de las estructuras límbicas o las regiones frontales comparado con otras entidades y con otros marcadores. Aquí probablemente uno de los más comunes que nosotros reconocemos pues son las fracciones de anisotropía, pero hay otros marcadores de difusión o técnicas de resonancia magnética que tratan de dar como más orientación sobre cuáles pudieran ser las redes afectadas. Eso sí es muy importante, sobre todo para los pacientes que se hacen técnicas de neuromodulación, ¿sí? Porque se puede hacer un target también estructural.
En esta entidad, si se imaginan, es un paciente que empieza y persiste y lleva 3 meses, ¿no? Ahí es donde deben activarse todas las banderas rojas, porque tiene que pasar por esto para poder definir que efectivamente estamos acercando a esta entidad y no a otras que son de resolución con diferentes estrategias, ¿no? Claro, la medicina es exploración física, la historia, ¿no? Y después vienen los estudios. Hay algunas entidades que preocupan porque son crónicas en instalación. Unas son las neuroinfecciones, ¿no? Y aquí tenemos en nuestro país la tuberculosis, si no hablamos así como estadounidenses, ¿no? Pero hay otras, como la trombosis venosa cerebral crónica, ¿no? Pero difícil de achacar a un niño, ¿no? Entonces, puede ser que sea migraña, pero hay que hacer estos abordajes. Cuando se analizan los diagnósticos diferenciales en esta entidad, vean ustedes que están 6 categorías principales en las cefaleas. Primero las secundarias, que son las que se tienen que descartar de manera inicial. Y están las meningitis, que eso sí sería una población vulnerable, sobre todo en los niños. La arteritis de células gigantes, que es más para los adultos, ¿no? Y que tiene cuadros clínicos ya muy específicos, ¿no? Pero se coloca aquí, ¿no? Hay otras formas como que se ve de tener hipertensión endocraniana, hemorragias u otras enfermedades sistémicas como lo que mencioné, pero una vez que se descartan esos a través de estudios de laboratorio, de resonancia magnética, algunos que como dicen se ganan la punción lumbar o cinéticas del líquido cefalorraquídeo o fístulas, ¿no? Cae el territorio de las cefaleas primarias, porque sigue siendo una cefalea primaria. Entonces, no necesariamente es que no tienen antecedentes estos pacientes de tener migraña o de tener cefalea tensional. Entonces, ahí viene un poco la confusión porque los pacientes sí tienen estas entidades diagnosticadas y de repente hay un cambio de patrón. O sea, las cefaleas primarias sabemos que también pueden cambiar de patrón y cuando se hace de manera persistente, ¿no? Pues se pueden combinar y a veces son difíciles de diagnosticar, ¿no? Y por eso están aquí la cefalea crónica, la cefalea tensional que se vuelve crónica y otras cefaleas normotensas, ¿no? Aquí ven ustedes algunas de las características de las secundarias que están aquí, que qué se pudiera hacer para tratar de diferenciarlas, pues siguen siendo las mismas herramientas, ¿no? Explorar al paciente, algo tan sencillo como el fondo de ojo ya puede dar indicios de que no, es que tiene hipertensión endocraniana, es que es susceptible a los cambios de presión arterial. Entonces, si alguien tiene una sospecha de una meningitis viral y entonces le da esteroides o está pensando en tuberculosis y le da esteroides, sí le va a bajar el dolor. El problema es que la enfermedad va a aflorar enormemente, ¿no? Entonces, tienes una por otra y ese no es el caso. Primero el diagnóstico y después el mejor tratamiento, pero puede ser que sea el caso. Entonces, si alguien está pensando en hipertensión endocraniana, pues darle acetazolamida, pues puede decir que disminuya los síntomas, mejore y entonces el paciente se sienta bien, pero sigue siendo otra entidad y no la primaria que estamos hablando. Y así hay otras que están aquí enlistadas. Cuando se va desarrollando la enfermedad por primera vez, que es, supongo, difícil, porque el paciente puede ser que no tenga antecedentes de ninguna cefalea primaria, pues el primero intenso y severo y frecuente es que sea un ataque agudo de migraña, que ahí no tendríamos problemas, porque es el primer criterio, las 24 horas. Lo que se menciona es el estatus migrañoso, más de 72 horas. El detalle con el estatus migrañoso es que es raro, ¿sí? A pesar de que haya muchos pacientes de migraña en el mundo, tener un estatus migrañoso es de lo más raro. De hecho, hay como 20 o 25 pacientes publicados en la literatura. Entonces, sí está bien teóricamente, pero es poco frecuente, ¿no? Y después viene el criterio de que si cumple los 3 meses o no para decir, bueno, sí, ya tiene una cefalea de nuevo, persistente y crónica. Aquí tenemos como un estudio descriptivo que a mí me parece muy interesante, porque una cosa es decirle, háganle a todos estas pruebas, ¿no? Pero ¿cuál sería más o menos lo que pudiera esperar ante un escenario clínico? Entonces, vean ustedes que en este estudio incluyeron 60 pacientes con el diagnóstico de posible entidad. Se le hacen estas tres pruebas, que incluye la prueba de indometacina que acabamos de escuchar, eso ya me ahorró ese tiempo. Pero vean que después de hacer estas 3 pruebas, la resonancia pues cervical, la cerebral, la punción lumbar, en 9 se lo ganaron aquí, indometacina casi a todos,
Vean que las causas secundarias quedaron aquí distribuidas como una malformación de Arnold Chiari. Miren, incluso hasta un cirujano va a estar involucrado aquí, un tumor cerebral, ¿no? O sea, cosas así también puede aparecer, ¿no? Y el otro es que el diagnóstico definitivo, pues con esta clínica altamente especializada, pues se logró en 46 de 60 pacientes, o sea, sí es bastante buena la forma en que lo seleccionó. ¿Y qué es lo que pudiera quedarte en el otro lado? Y están en esta lista, ¿no? Entonces, también vienen aquí los resultados de la punción lumbar, vean, papiledema, ¿no? Como una manifestación esto de la silla turca vacía, como síndromes. También puede haber endocrinopatías que generan esto, ¿eh? Entonces no hay que descartarlo. El problema es el tratamiento. Primero porque es toda enfermedad rara y que no se colecciona, pues no se puede hacer un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego. Entonces casi todos los descritos son en series de casos. Y lo que marca esta imagen es que muchos de los pacientes han tratado entre en promedio 6 o 7 intervenciones farmacológicas y no farmacológicas y no se resuelve la entidad. Por eso digo que se vuelve difícil su manejo. Entonces aquí viene un resumen en la columna de la tabla 3 sobre todas las intervenciones que se han probado de manera preventiva, y yo creo que las de abajo son de manera aguda, y algunos casos, si es intravenoso, pues indica que tiene que ser manejado como un caso refractario, en donde se van probando. No se puede quedar la lidocaína intravenosa así, póngasela cada 12 horas, ¿no? Entonces, sí está aquí mencionada, vean, también está aquí la ketamina, ¿no? La lidocaína, algún día veremos aquí también a los hongos, supongo. Y viene el valproato, que también se puede poner intravenoso, ¿no? O oral, y todos estos agentes, pues vean, la lista es grande, pero si los pudieran agrupar por su mecanismo de acción, se simplifica, y verán que hay algunos medicamentos que son anticrisis, otros que son antiinflamatorios, ¿no? Otros modificadores de las señales de inflamación mucho más específicos, pero están tratando de buscar algún mecanismo, ¿no? Como muy global de cómo mejorar la condición del paciente. El detalle es que los más comunes utilizados en más de 20 pacientes en una serie pues realmente nueva, o sea, no tiene más que un año, pues hablan de que los primeros fármacos que se utilizan pues son medicamentos accesibles, conocidos para nosotros en las prevenciones de otras enfermedades crónicas, pero que la tasa de fallo que tienen estos medicamentos también es alta. Vean, no hay efecto con nuestra hermosa amitriptilina del 88%, o sea, es muy alto, ¿no? Para un paciente que además hay que darle un medicamento controlado, lidiar con los efectos secundarios y además con una falta de eficacia, ¿no? El candesartán 67 y la mirtazapina 75%. A veces podemos justificar la mirtazapina, no, es que te la damos para otro trastorno porque está comórbido con los trastornos psiquiátricos, pero aún así para el dolor no es tan eficaz. Vean, respuesta parciales muy pequeñitas y la suspensión por efectos adversos, al menos ellos lo toleraron. Ahora, ¿cómo se ve cuando se compara? Aquí la T habla de que es un trastorno primario que se transformó a una forma crónica, contra la que inició de manera crónica desde el inicio o persistente. El rendimiento de los medicamentos agudos. Vean ustedes que por una parte en los primeros están contabilizados los analgésicos, los AINES, incluyendo la aspirina, ¿no? Y el otro están los triptanos. Pues siempre, como entre más selectivo o fueron diseñados para, pues la respuesta es mayor, ¿no? Pero también habla que la ventana que tienen de efectividad de estos fármacos no es muy grande tampoco, los triptanos incluso en la migraña. Entonces estamos hablando de bordes sí significativos, sí son buenos, pero no son absolutos, ¿no? Entonces vean ustedes que todavía está quedándose menos casi en todos los rubros, excepto lo que ganó aquí fue la aspirina, curiosamente. Tal vez se puede justificar para el corazón y para esta entidad. Y los tratamientos profilácticos que ustedes ven aquí enlistados, ese es otro estudio del año previo, donde vienen los medicamentos anticrisis. Hay una colección de ellos como gabapentina, topiramato, los gabapentinoides están aquí, lamotrigina, valproato, carbamazepina y levetiracetam, y la respuesta que tienen es bajita. Vean, algunos de ellos pues es 0, ¿no?
¿no? O sea, 22%, ¿no? O sea, sí es difícil de manejar con estos medicamentos. Aquí los tienen un poco más desglosados y gráficos de otro estudio sobre la posibilidad de que tienen mejoría los pacientes. Se puede tratar uno con otro, de preferencia yo recomendaría que se fuera un mecanismo de acción y luego otro mecanismo de acción distinto, porque no está justificado si no hay ensayos clínicos de que lo que vas a dar junto va a ser sinérgico o va a ser antagónico, Eso solo se prueba en los ensayos clínicos controlados. Es mejor entonces estar una terapia con otra e ir moviendo los diferentes mecanismos de acción. Algunos son compartidos, pero vean que incluso para esta entidad, pues son muy parecidos los umbrales de beneficio y no muy diferentes de los que se verían en otras entidades, ¿no? Esta mejoría está marcada aquí como más del 50%, el rojo intenso, ¿no? Y pues están cosas como flunaricina. No todos son medicamentos, y yo creo que lo que los pacientes también andan buscando, ya con tanta historia de refractariedad farmacológica, pues estos son algunos de los intentos en algunas poblaciones, utilizando pues toxina botulínica en comparación con el controlador que es la migraña crónica, porque es lo más común. Y vean ustedes aquí las tasas de mejoría, sí mejoran, o sea, pudiera ser una opción para estos pacientes que están aquí marcados en la gráfica en azul, ¿sí? Para cefaleas que son diarias, la intensidad, la severidad, los patrones y en general el comportamiento que tiene. O sea, sí se logró que al menos 1 de cada 3 pacientes tuviera una mejoría con este tratamiento de toxina botulínica. Y aún así no hay mucha diferencia entre ellos dos, porque sabemos que la toxina botulínica sí es un tratamiento también efectivo para los pacientes con migraña. Entonces son 2 comparadores activos en uno en donde hay una indicación clara de que es beneficiosa, ¿no? Y como se mencionó, los bloqueos nerviosos son también una intervención. El detalle es que es crónica, entonces probablemente va a obtener un alivio temporal. No hay muchos reportes o situaciones en donde se colecten muchos pacientes. Este es uno de los estudios más grandes con 13 pacientes y hay una mejoría de 60% con el bloqueo de este nervio mayor occipital utilizando lidocaína, y en otros se puede obtener un beneficio por más de 3 meses. Aquí vienen 2 gráficas de cuáles fueron los nervios seleccionados en una publicación de 2 pacientes, ¿no? Pero estos 2 pacientes son pediátricos, ¿no? ¿Obtuvieron un beneficio? Sí, el detalle es mantener la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué puede esperarse o lo que se ha descrito en estos pacientes de que puede haber formas autolimitadas que son las que esperamos, ¿no? Pero eso ocurre a veces, ¿no? Entonces, eso si va a ocurrir, ocurrirá en los primeros 2 años. Esperamos que siga yendo con nosotros en 2 años, ¿no? Y que no se vaya. Pero el detalle es que si lo ven del otro lado, ¿sí? Si vuelve persistente y lo tolera, esto puede durarle años, ¿sí? O sea, hay pacientes que dicen, no, es que yo tengo de toda la vida. Pues sí, puede ser que sí sea de toda la vida esto, ¿no? Y el otro, pues es una combinación entre que va y viene, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de los factores que se han tratado de definir como de mal pronóstico? Malos hábitos de sueño, que son disparadores más de los picos de dolor, el estrés, ansiedad y depresión, que son bastante genéricos, y está relacionado con el sexo femenino probablemente por la frecuencia, entonces se vuelve significativo, ¿no? Apareció el nuevo actor en todo el mundo y han visto que dentro del long COVID o el COVID de larga duración, la cefalea es uno de los síntomas frecuentes. Lo vimos cuando estuvimos en las salas de urgencias, de que eran de tipo migrañoso, severo, intenso. Bueno, pues ahora no todos se quedaron libres de eso. Se ha dicho que como sigue siendo un virus, como generó una respuesta inmunoinflamatoria, están los mismos actores, pues se convierten en cefaleas crónicas persistentes. Y solo mencionaré aquí otra vez eso de que, recuerden que hubo estas demandas legales entre las farmacéuticas sobre los efectos adversos. Bueno, se hizo ese análisis para ver si estaba asociado también a la vacunación en pacientes que no habían tenido, y aunque sí se veía que aumentaba la frecuencia en los sujetos, eso no era diferente entre las marcas, y se analizaron todas, incluyendo las de ahora nuestros amigos chinos. Entonces,
Eso puede estar como que controlado, pero la presencia del virus sí está asociada, ¿no? Tal vez porque hay muchos, ¿no? Cuando se afecta casi toda la población mundial, ya no necesitas aleatorizar nada. O sea, ya lo que se ve es una realidad. Lo que hacen los ensayos clínicos es tratar de discernir en una muestra, pero cuando tienes casi todos los continentes afectados, pues eso es probablemente causa-efecto. Entonces aquí tenemos un estudio interesante que se hizo de la asociación de esta entidad con la presencia de COVID en toda Latinoamérica e incluye México. ¿Sí? No sé si Toluca, pero México sí, ¿no? Entonces por si alguien viene de allá de Toluca que se lleve el conocimiento a todos lados, pero sí está México, ¿no? Entonces vean ustedes de que hay un montonal de síntomas asociados, ¿no? Y probablemente es algo que escuchamos mucho como comercial en las clínicas de rehabilitación de COVID, del manejo de la cefalea. Probablemente necesitamos unir un poco esfuerzos porque sí se está viendo mucha cefalea nueva, persistente, en estas clínicas que ven solo pacientes que fueron, y algunos hospitales hicieron clínicas de seguimiento no solamente por el problema pulmonar, sino por las otras secuelas. Esto está abierto, es una publicación que, como sabemos, cuando hay la epidemia, el pico de publicaciones subió, ahora está bajando, pero el problema persiste. En general, mis conclusiones es de que sí, esta entidad es una forma crónica de cefalea de inicio súbito y curso prolongado, como lo dice su nombre. El pronóstico generalmente es desfavorable, hay pocas opciones que realmente sean efectivas, en realidad todo el menú se puede ofrecer y cada vez se tiene que meter como estas terapias, ¿no? Sería un uso off-label de decir, bueno, ahora son terapias moleculares, pero mientras no se conozca la fisiopatología, molecularmente no se sabe dirigir a dónde, ¿no? Entonces puede incluir varios subtipos de presentación y mecanismos fisiopatológicos distintos, como dijimos, el Thunderclap. El detalle es tratar de buscar, ahora sí, en un paciente, el tratamiento que mejor le funcione, eso suena a error, ¿no? E intento, ¿no? Y basarnos un poco en el fenotipo clínico para decir cuáles pudieran ser las mejores intervenciones. Y definitivamente la investigación aquí sí cabe, y creo que mi mejor deseo es que no esté esta entidad, sino que se convierta en otra mejor clasificada, ¿no? Y mejor tratada, ¿no? Y bueno, con eso termino yo. La verdad es que tenía una preocupación sobre estos últimos dos temas por la complejidad de los temas, por lo raro de la presentación. Pero pues con el doctor Rogelio Domingos y el doctor Daniel San Juan hemos salido avante de estos dos temas que son verdaderamente complejos. Ya digo, este último al menos normalmente se lo brincan en las reuniones, ¿no? Y quienes hemos visto alguna vez algún paciente de estos, la verdad es que son de las cosas, de las peores experiencias, ¿no? Casi uno no quiere. Sí, sí. Y no te los puedes librar y ahí están y durante pues años con uno, ¿no? Y los conociste. Una característica de esto es que casi siempre, aunque hayan pasado años, que hayan comenzado el dolor, son capaces de decirte el día en que comenzaron el dolor. Siempre te dicen, hasta este día estuve bien y a partir de este día, ¿no? Me comenzó el dolor y ya nunca me pasó. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, hay algunas historias como de horror. Como recuerden que hay el antecedente de la flexibilidad del cuello, el asistir a los servicios odontológicos, que no necesariamente es una intubación, ¿verdad? Sino es una posición continua y luego además se tardan, o sea, no necesariamente es como 5 minutos, entonces eso puede generar ese estrés y los pacientes dicen, sí, fue por ese día. Entonces, sí tenemos así casos que también se nos quedan a nosotros porque sí son crónicos, son muy definidos y son muy específicos, pero persisten, ¿no? Sí, solo quería involucrar a los dentistas. Muchísimas gracias, doctor Daniel San Juan. Ahí tienes obsequio.